Sí, hola. Hola, buenas tardes a todos. Empezar por agradecer a la universidad y a la persona de don Vicente Díaz la oportunidad y la invitación a estar aquí. La verdad es que lo tengo crudo, pues yo soy ingeniero y jefe de departamento, con lo cual anteriormente me han puesto el listón muy alto, ¿no? Cuando se ha hablado así de los ingenieros y los de los jefes de departamento. Así que de alguna manera voy a intentar en 20 minutos, probablemente me pase muchas transparencias que veis aquí, pero por lo menos queda ahí en la documentación y si tenéis alguna duda también quedará mis datos para que podáis poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda. Trabajo en el IDAE, por tanto, ¿qué es el IDAE? Algunos de vosotros a lo mejor lo conocéis, pero otros no. Somos una rama del Ministerio, una rama técnica del Ministerio de Industria, que nos dedicamos a lo que son las políticas de ahorro y eficiencia energética. Por tanto, todo lo que vais a ver aquí, todo lo que yo pueda contar de vehículo eléctrico, vehículo híbrido, en esta presentación tiene que tener ese enfoque, tenéis que entenderlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del ahorro energético, desde el punto de vista de la eficiencia energética, en concreto en el sector que yo llevo, que es el sector del transporte. Bien, ahí tenéis un poquito a qué nos dedicamos, desde el punto de vista tanto de la oferta como de la demanda de energía, a, en definitiva, innovar en eficiencia energética, innovar en energías renovables, innovar en lo que tenga que ver con el ahorro de energía, que como digo yo también es la mejor fuente energética, sin duda es el ahorro, lo que se llaman los megavatios, es decir, el ahorro energético. Eso es un poquito lo que hacemos, con una serie de instrumentos que no tengo tiempo de contaros, pero bueno, en definitiva que sepáis dónde estamos, ¿no? Se ha hablado anteriormente alguna pincelada. Yo, para enfocar esto, de alguna manera tenéis que ver algún dato de energía. ¿Cómo se consume la energía en el transporte? Aquí lo veis. El 80% prácticamente de toda la energía del transporte va al sector de la carretera, es decir, al consumo de energía en lo que es el transporte por carretera. El resto, pues bueno, el sector aéreo un 15%, el sector del ferrocarril un 3% y el sector del marítimo alrededor del 4%. Un tema importante a tener en la cabeza, lo digo para que entendáis, insisto, en ese mensaje de las políticas de ahorro y eficiencia energética. El transporte es el mayor consumidor de energía en España con mucha diferencia. Del orden del 40% de toda la energía que se consume en España está destinada a transportar personas o mercancías. Por tanto, a la hora de entender cualquier política de ahorro y eficiencia energética, podéis imaginaros que este sector tiene una importancia brutal, ¿no? ¿Por qué se mete el IDAE de repente en el vehículo eléctrico? Pues por lo que os acabo de decir, por eficiencia. Si el vehículo eléctrico o el vehículo, y lo sabe Vicente también mucho, a mí no me gusta hablar del coche eléctrico, a mí me gusta hablar de la movilidad eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que lo que hay que promover es que la gente se desplace o transportemos las mercancías mediante la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque es más eficiente energéticamente. Es decir, mover una tonelada a kilómetro, mover una persona a kilómetro con un vehículo eléctrico consume menos energía que moverla con otro medio de transporte. Eso es eficiencia energética en definitiva, ¿no? Cuidado con eso porque si a mí también me dice mucha gente, es que el vehículo eléctrico no contamina. No es verdad. Un vehículo eléctrico, claro que contamina. Tenemos que producir la energía eléctrica para recargar las baterías. Y esa energía eléctrica, si la producimos con carbón o la producimos con gas o con lo que queráis, claro que genera contaminación desde el punto de vista de emisiones. Por tanto, hablar de vehículo eléctrico y hablar de emisiones hay que hablarlo siempre en el concepto de ciclo de vida, es decir, desde el principio, desde que generamos la energía hasta que la utilizamos. No vale, si no nos estaríamos, como digo, haciendo trampas al solitario. Si decimos, no, el vehículo eléctrico no contamina, es verdad que no contamina en su uso, pero claro que contamina en la generación de la energía necesaria para llegar a moverse. Por eso es muy importante a la hora de analizar el tema del vehículo eléctrico o de la movilidad eléctrica en general, analizar cómo se produce la energía eléctrica en cada uno, en fin, de los países, si hablamos de un país o de una región o de una ciudad, ¿no? Por eso, cuidado con este tipo de cosas, de conceptos, de ciclo de vida, porque, insisto, si no nos estaríamos haciendo trampas al solitario si no tenemos en consideración lo que es la generación del ciclo de vida de energía, ¿no? Bien, más ventajas del vehículo eléctrico. Bueno, no tenemos mucho tiempo, con 20 minutos que solamente nos deja Vicente, esto da lugar para un máster si queréis, pero de alguna manera el vehículo eléctrico tiene otra ventaja, o creo que puede tener una gran ventaja de cara al sistema eléctrico nacional. Si veis arriba en el gráfico de la derecha, es cómo se consume la energía eléctrica diariamente en España. Lo que tenemos es una tremenda bajada del consumo nocturno y por el día una serie de puntas. Eso desde el punto de vista de un sistema energético no es nada bueno, estas variaciones no son nada buenas y por tanto el vehículo eléctrico puede llegar a suavizar esas diferencias entre puntas y valles
mediante la recarga nocturna. Entonces, insisto que da para un máster, solamente el tema de la recarga nocturna daría para varias horas, ¿no? Y lo que decía al principio, importantísimo, cómo generamos en España, por ejemplo, desde el punto de vista de emisiones de CO2. El gráfico de abajo vamos viendo que en España se ha mejorado mucho lo que es la generación, las emisiones de CO2 por kilovatio hora generado o por megavatio hora generado en nuestras plantas de generación eléctrica, excepto, bueno, en el año 2011 que tuvimos un repunte por el tema de la obligación del consumo de carbón en España, que hizo que repuntara un poquito la cifra, pero lo cierto es que la tendencia claramente es a la baja. ¿Gracias a qué? Bueno, la incorporación de las energías renovables obviamente ha tenido mucho que decir en esto, pero también la sustitución de los ciclos de carbón por ciclos combinados de gas. Pero no todo es tan bonito desde el punto de vista también del vehículo eléctrico. Hay alguna serie de problemas. ¿Cuáles son los más importantes quizás desde el punto de vista del usuario quizás o desde el punto de vista de la persona que tiene que tomar una decisión a la hora de comprar un vehículo eléctrico? Bueno, el tema de la autonomía. El tema de la autonomía es un tema que, bueno, es reticente. Esto está asociado impepinablemente a la tecnología de las baterías de los vehículos eléctricos. Todavía estamos hablando de baterías con unas densidades energéticas relativamente limitadas y eso obliga a que para un peso determinado, que es lo que podemos meter en un vehículo, pues nos reduce la autonomía. Todavía no se ha conseguido, aunque los avances en este sentido son realmente espectaculares en el sentido de la investigación y el desarrollo que se está haciendo en materia de baterías, y eso permitirá probablemente mejorar la autonomía. Pero después hablaremos de otro tema relacionado con la autonomía, que es importante tenerlo en la cabeza, y más en un foro de innovación como el que se habla aquí. Todavía son pocas las marcas que tienen modelos, cada vez hay más, es verdad, aquí veremos algunas de ellas, pero realmente la oferta es muy limitada, sobre todo si nos comparamos con lo que acabamos de ver, que es la industria del automóvil durante 125 años, ¿no? O sea, realmente todavía la oferta de vehículos eléctricos es tremendamente limitada, ¿no? Los costes son elevados, todavía por ese problema fundamentalmente de las baterías, los costes de los vehículos eléctricos todavía son altos, insisto, por el tema fundamentalmente de la mitad del coste prácticamente son las baterías, en algunos casos más. Y otro tema importante, pero que también va un poquito en nuestro chip, que nos tendremos que ir cambiando de cara al futuro, es el tiempo de recarga de los vehículos. Estamos todos acostumbrados a ir a una gasolinera, en 5 minutos salimos con una cantidad de energía tremenda dentro de nuestro depósito de gasolina o de nuestro depósito de gasóleo, y obviamente a la hora de cargar una batería, pues la cosa no es tan sencilla, no podemos meter esa cantidad de energía en tan poco tiempo dentro de una batería. Ya veremos qué pasa con esto, pero es un tema también a tener en consideración. Por supuesto que hay otro tipo de factores, no tengo tiempo, insisto, de hablar mucho de ello, pero bueno, hay elementos oligopolíticos, por ejemplo, en el tema del sistema eléctrico, el tema de infraestructuras, hay que hacer todavía mucho en el aspecto de infraestructura desde el punto de vista de la modificación de algunas normas, estamos en ello. Tema de emisiones de CO2, fundamental. Hoy día, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el tema de emisiones de CO2 es el que de alguna manera está empujando cualquier política de eficiencia energética en el automóvil. Es decir, el reglamento 443, como veremos más adelante, etcétera, o el reglamento 510, de alguna manera te están marcando la senda de eficiencia energética mínima que tienen que tener los vehículos de cara al futuro. Para conseguir eso, para conseguir esta senda que aparece en este gráfico de aquí arriba, no sé si... Esto tiene cacharrito, ¿no? Bueno, no lo sé. En el gráfico de arriba, aquello es el reglamento 443, es decir, está marcando la senda de los que quieran vender vehículos en Europa que tienen que cubrir desde el punto de vista de las emisiones de CO2 de toda la flota que vendan. En definitiva, te están diciendo el camino que tienes que seguir. El que no quiera seguir ese camino, obviamente, va a ser penalizado y, de alguna manera, en un mundo tan competitivo como el mundo del automóvil, pues, sinceramente, te están empujando a que te lo pienses, ¿no? Pero conseguir esa senda, a lo mejor, quizás ahora, de cara al 2015, bueno, pues conseguir 130 gramos de CO2 de emisiones medias de una flota vendida en Europa, bueno, sabemos que hay muchas marcas que ya lo cumplen, ¿eh? O sea que parece que no es tan difícil. Quizás en el año 2015, efectivamente, eso sea fácil de cumplir para muchas marcas. El problema será que cuando te digan 95 gramos de CO2 en el año 2020 o 70, 75 más adelante, ojo, ¿cómo cumples eso? No solamente con un vehículo o con una gama de vehículos pequeños, no, aquí estamos hablando de toda la gama, con vehículos grandes, vehículos familiares, vehículos de dimensiones elevadas, para toda la panoplia de usuarios que tenemos. Ahí aparecen una serie de tecnologías, obviamente, que tienen que decir algo. Esto es lo mismo que os acabo de comentar. Tema de emisiones, no tengo tiempo de entrar en ello, pero en definitiva aparece la palabra electrificación. Es decir, cómo conseguir que nuestra flota
cumpla esos criterios de eficiencia energética, insisto, no de los utilitarios seguramente conseguirán esto y mucho más, pero de toda la flota, es decir, de hasta incluyendo todoterrenos, vehículos grandes, vehículos pequeños, todo, tiene que cumplir esos criterios de esa hoja de ruta que te han marcado. Aparece la electrificación, y vuelvo otra vez al mensaje anterior, no quiero hablar de coche eléctrico, quiero hablar de movilidad eléctrica, que es muy diferente, ¿no? Por tanto, hay varias alternativas. Desde electrificar el coche total, es decir, yo me puedo ir a un vehículo solo con baterías. Obviamente toda la movilidad que va a hacer ese vehículo va a ser eléctrica, porque solo tiene baterías. Por tanto, si se mueve es que está usando energía de la batería. Pero puedo tener varias fases en esa movilidad. Y aparecen, por ejemplo, los vehículos híbridos. Dice, ¿un vehículo híbrido qué es? Es un vehículo que tiene dos sistemas de energía, podemos llamarlo así, la gasolina, o una batería que se puede ir recargando con la energía de la frenada, incluso con el propio generador del vehículo, y utilizar esa energía de la batería en el momento que lo necesite. Ahí hay varias alternativas, desde vehículos que solamente, en fin, algunos lo llaman comercialmente microhíbridos, entre nosotros eso de híbrido no tiene nada, ¿no? Cuando se habla por ahí de microhíbridos, pues realmente son vehículos que no tienen dos tracciones, solamente tienen una. Es un motor convencional que lo que hace es que aprovecha cierta cantidad de energía para mover elementos auxiliares, pero no la tracción del vehículo. Los híbridos que se llaman mild, es decir, de alguna manera son vehículos de hibridación, traducido suave, mild, que lo único que hacen es, bueno, tienen un apoyo eléctrico a la tracción. Es decir, recuperan energía en la frenada, tienen un motor eléctrico pequeñito en comparación con el motor de gasolina, y lo que te están haciendo es, en determinados momentos, apoyarte la tracción. ¿Para qué? Para no necesitar tanto motor. Lo que están haciendo, en definitiva, es downsizing, es decir, reducir el tamaño del motor, para dar las mismas prestaciones con el apoyo de un motor eléctrico. Sin embargo, aparece ya, y el ejemplo se ha dicho anteriormente en la anterior ponencia, los vehículos full hybrid. Es decir, ya estamos hablando de vehículos en los cuales la relación entre el motor de gasolina, motor térmico vamos a llamarlo, y el motor eléctrico ya se acerca mucho más. Estamos hablando de motores ya 40, 45 kilovatios eléctricos y motores de 60 kilovatios, 65 kilovatios térmicos. Ya hay una relación bastante más cercana en lo que es la relación de potencias. E incluso tienen una capacidad importantísima, y es la posibilidad de poder hacer movilidad eléctrica sola. Es decir, no están apoyando constantemente al motor térmico, sino que aquí puedo hacer movilidad sola, ¿no? Eso quizás sería el elemento, que es el caso del Prius, el más famoso obviamente es el Prius, que de alguna manera se enfocaría en ese punto. Y es el que ha dado una vuelta de tuerca a todo esto. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que está llegando ahora, pues ahora aparecen ya lo que se llaman los híbridos enchufables. Es decir, estamos hablando de vehículos, aquí yo diría que hay dos tipos, ahí aparecen PHEV, o sea, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, o sea, vehículos híbridos enchufables a la red, o ERV, ERV es Extended Range Electric Vehicles, es decir, vehículos de autonomía extendida, de autonomía ampliada, si queréis. Son dos conceptos diferentes. O sea, es decir, el primer concepto sería un Prius, en el cual yo pongo una batería más grande, paso de alrededor de 1 kWh de batería a 5 kWh de batería, ya me paso al litio, de forma que ya consigo reducir la densidad energética de esas baterías y tengo más energía acumulada con menos peso de lo que tendría con baterías de níquel y hidruro de metal. Ese sería el concepto, como digo, y además esa batería la puedo cargar de la red. Cuando esa batería baja de un cierto nivel, funciona como un híbrido normal. Pero en definitiva me permite hacer pues 25, 30 kilómetros con movilidad eléctrica a partir de la energía que he cargado de la red. Ese sería el primer concepto. El segundo concepto es completamente diferente. Estamos hablando también de un plug-in, o sea, es decir, un vehículo híbrido enchufable a la red, donde la tracción es solo eléctrica. Es decir, aquí tenemos un motor eléctrico que mueve las ruedas, pero tenemos en el vehículo un motor que nos permite recargar la batería. Ojo, recargar la batería, no mover la tracción del vehículo. El caso este, obviamente, es el Opel Ampera o el Chevrolet Bolt, que es quizás el más representativo, pero que empiezan a aparecer bastantes modelos en este sentido, porque en definitiva, insisto, es un vehículo eléctrico con un grupo electrógeno. Es decir, en definitiva, y ahí aparecen una serie de oportunidades importantes a la hora de los generadores eléctricos que van a tener esos vehículos. Hoy día son motores, o sea, esos generadores son generadores convencionales de cilindros. ¿Por qué? Porque, hombre, viene de la industria del automóvil, y la industria del automóvil lo que domina es el motor de cilindros. Pero ya empiezan a aparecer microturbinas de gas, empiezan a aparecer una serie de generadores internos, por ejemplo, el famoso motor rotativo Wankel, que se utilizó y que, bueno, desde el punto de vista comercial no fue muy exitoso, pero resulta que para producir energía eléctrica en régimen constante es un motor muy eficiente.
Entonces empiezan a pensar ya en la aplicación del motor. Bueno, de hecho ya se está aplicando. Motores rotativos para generar la energía eléctrica, no para mover el coche, sino para generar la energía eléctrica. Y en definitiva, los vehículos de pila de hidrógeno, los vehículos de pila de combustible, en definitiva es lo mismo. Es lo mismo, es un vehículo eléctrico con un generador. En definitiva es lo mismo, por tanto se podría clasificar en ese punto. Aquí tenéis una serie de pasos, un poquito en la línea de lo que os acabo de contar, pero quizás, os decía al principio, aquí hay que cambiarse mucho el chip. Y por eso yo hablo de movilidad eléctrica. Cuando se habla de la autonomía y se discute, no, es que hasta que no haya vehículos eléctricos con autonomías de 500, 600 kilómetros que se recarguen en 2 minutos y tal, el vehículo eléctrico está llamado al fracaso. Yo creo que eso es un error. Es un tremendo error. ¿Por qué? Si analizas cómo es la movilidad de Europa, de los europeos, de los que nos movemos en Europa, prácticamente el 80% de la movilidad en Europa hace menos de 60 kilómetros diarios. 60 kilómetros diarios, el 80% de la movilidad de Europa. Bueno, ¿por qué no voy a acudir yo a ese nicho de mercado? Es un nicho de mercado enorme, del 80%. Me estoy acordando del caso, por ejemplo, holandés. Ya hay mucha gente que esta cosa la tiene en la cabeza en Holanda. Es decir, si yo hago el más del 80% de mi movilidad por debajo de los 60 kilómetros, un coche eléctrico que hoy día te da 150 kilómetros, te llega de sobra. ¿Y qué pasa con ese otro 20% de los días que necesito hacer más kilómetros? Me cojo un car sharing, me alquilo un coche. Eso es un poquito un modelo que ahora va a cambiar, eso va a cambiar, nos va a cambiar y nos va a llegar. De alguna manera, en definitiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es la curva de arriba. En mi opinión, la hibridación lo que va a conseguir con el tiempo va a ser pasar de hacer hoy día una movilidad en el entorno del 10, 15% y creciendo en eléctrico y el resto en térmico, a movilidades del 90, del 80, del 90% en eléctrico y un 10% en térmico. Eso es un poquito por donde, en mi opinión, va a ir los tiros de la hibridación. Obviamente todo esto viene de vivir este sector, pero también de interpretar una serie de informes, como estos son los criterios que da la Agencia Internacional de la Energía en su roadmap del vehículo eléctrico e híbrido, que de alguna manera está interpretando prácticamente lo mismo. Es decir, los vehículos híbridos enchufables cada vez entrarán probablemente antes que los vehículos eléctricos puros, depende del nicho de mercado, obviamente, y poco a poco irán cubriendo esa parte de la movilidad con una movilidad cada vez más eléctricas. Voy muy rápido, pero en definitiva aquí son lo que sale al mercado. Es decir, ya vas viendo que tanto en vehículos híbridos cada vez hay más modelos en el mercado, en vehículos híbridos enchufables cada vez hay más modelos en el mercado y en vehículos eléctricos puros cada vez va a haber más modelos en el mercado. Y esto no está muy actualizado. En el momento que lo actualiza salen muchos más, ¿no? Obviamente se ve que algo está pasando y que por tanto esto habrá que tenerlo en consideración. Tema de la recarga, de verdad, no tengo tiempo, pero de alguna manera lo que se piensa es que lo normal, por ejemplo, un vehículo hoy día, el 90% de su vida está parado. El 90% de su vida el vehículo está parado. ¿Para qué coño voy a cargar el coche en movimiento? O sea, si realmente lo que necesito es cargarlo cuando está parado. Por tanto, hay muchas alternativas en el tema de la recarga, muchas, es un tema en discusión. Bueno, voy muy rápido porque estos son los proyectos que hemos llevado a cabo. Voy a ir quizás a la parte, al meollo de la estrategia de impulso del vehículo eléctrico en España. Yo, como digo, el meollo son estas 15 acciones, o sea, se identificaron una serie de acciones prioritarias para lanzar la movilidad eléctrica en España. Aquí tenéis algunas de ellas, obviamente cada una de ellas da para una clase. De acuerdo con los datos que tenemos, los últimos datos que tenemos en España, se han apoyado con ayudas públicas que han dependido del Ministerio y otras han dependido de las comunidades autónomas, pero de alguna manera tenían también contribución por parte del Ministerio, del orden de 5.500 vehículos eléctricos hasta el final del año pasado. Se han apoyado, pero cuidado, motocicletas, vehículos cuadriciclos, vehículos turismos, vehículos comerciales, incluso vehículos autobuses. Seguramente habrá más, pero el dato que tengo es este, es el dato referido a los programas que han tenido nuestras ayudas. Y si no lo sabéis, pero os lo digo, en el 26 de abril se aprobaron las ayudas del vehículo eléctrico que ahora mismo están en vigor, que según me dieron el dato esta mañana, pues en este momento han tenido 170 solicitudes de ayuda ya, en cuestión de unos días. Bien, para intentar acabar, porque ya no tengo tiempo, vuelvo al principio.
Pero el vehículo eléctrico supone algo desde el punto de vista de eficiencia energética. En mi opinión sí, obviamente, ¿no? Si no, no estaría aquí. Esto es, como digo yo, esto es una maravilla, esto es el Excel. Una hoja Excel que te permite hacer maravillas. Yo creo que los ingenieros, de lo más orgullosos que estamos en el mundo es de tener el Excel. Porque podemos hacer lo que queramos con el Excel, prácticamente lo que queramos. Esto es un Excel, en definitiva. Esto es un ejercicio absolutamente de ciencia ficción, que es: quito 1 millón de coches térmicos y meto 1 millón de coches eléctricos mañana. O sea, de aquí, mañana por la mañana hay 1 millón de coches eléctricos en España y quito 1 millón de coches térmicos. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista ¡ting! Fiscal. Ojo, importantísimo, ¿eh? Aquí no se hace nada si el fiscal no está de acuerdo. Bueno, yo lo que he hecho es un ejercicio donde he valorado con el criterio de ciclo de vida, porque si no, insisto, me estoy haciendo trampas al solitario, con el criterio de ciclo de vida, quitar vehículos térmicos convencionales, la media de los vehículos convencionales, lo que me cogí fue el vehículo medio, con las emisiones medias del año 2012, pues oye, salía un vehículo tal, conseguí los consumos energéticos de ese vehículo, lo comparé con un vehículo convencional también, vamos a llamarlo convencional eléctrico, es decir, de unas prestaciones similares. Quito ese millón, tengo una movilidad determinada, etcétera, hago mis números, empiezo a meter los cálculos de cómo se produce la energía en España desde el punto de vista energético, ambiental, etcétera, etcétera, y lo que puedo sacar más o menos, y ahí lo tenéis, es que meter 1 millón de coches eléctricos mañana supone un ahorro de energía primaria del 25%, simplemente con ese cambio. Insisto, no estoy quitando coches del año catapum, estoy quitando coches con las emisiones medias del año 2012, o sea, coches que ya son bastante eficientes, cuidado, no estoy cambiando, como en el programa que llevamos, el PIBE, que estamos quitando coches con una media de edad de 17 años. No, aquí estoy comparando con la flota del año pasado, ¿vale? O sea que no es lo mismo. Por tanto, los ahorros seguramente serían bastante mayores. Estoy ahorrando en energía primaria un 25% y estoy ahorrando en emisiones de CO2 con nuestra producción eléctrica actual un 62%, 63%. Claro que es eficiente, ¿eh? Por tanto, teóricamente es eficiente. ¿Problema? Bueno, mirar, hay una cifra que aparece: reducción de ingresos fiscales, 569 millones de euros. Es decir, ya sabéis los combustibles si tienen impuestos en España, unos cuantos. Bueno, obviamente, si yo dejo de consumir petróleo para pasar a consumir energía eléctrica, de que desde el punto de vista fiscal tiene una menor tributación, voy a tener una reducción de ingresos fiscales. También es verdad que voy a dejar de comprar petróleo fuera, y voy a dejar de comprar, si no recuerdo mal, tenía la cifra por ahí, voy a ahorrar del orden de 7,6 millones de barriles al año, que no voy a tener que comprar fuera, porque que yo recuerde, y soy ingeniero de minas, no hay petróleo en España, de luego no producimos petróleo en España, ¿no? Por tanto, una cosa podríamos decir que podría compensar a la otra, ¿no? Bien, una serie de avances, no tengo tiempo de contaros esto. Esto es importante. Esta es la comunicación que salió hace muy poquito, en el mes de febrero, la comunicación del Parlamento Europeo sobre lo que va a ser la infraestructura de recarga, la infraestructura de acceso de combustibles alternativos en Europa. Y en esa propuesta de comunicación, esta directiva se publicará probablemente a finales del año que viene, 2014, se habla de que en España debería haber en el año 2020 824.000 puntos de carga de vehículos eléctricos, de los cuales 82.000 deberían de ser de acceso público. La diferencia entre uno y otro es obvia. El punto de carga que yo me puedo poner en mi plaza de garaje está en los 800.000 y el punto de carga que puedo utilizar, a lo mejor en la entrada a la universidad, está en los 82.000. ¿De acuerdo? Son diferentes, pero son cifras, ojo, palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores. Esto está en discusión, ya veremos en cuánto se queda la cifra. Y sin duda, bueno, perdonad, sin duda, se ha dicho ya a lo largo de hoy, esto es una oportunidad. O sea, si dijéramos, bueno, pero esto todo nos va a venir de fuera, como se decía anteriormente, todas las marcas vienen de fuera, todo viene de fuera. No. Puede que sí sea a la hora de los vehículos convencionales, pero lo que también es cierto es que en España ya se están produciendo vehículos eléctricos, ya se están produciendo en España componentes de vehículos eléctricos, porque aquí se ha dicho también anteriormente que somos el número tal en la producción de vehículos, pero la industria española de componentes del automóvil quizás sea tan importante como la industria de fabricación del automóvil. Y esa sí toma decisiones aquí, porque muchas de esas empresas son españolas. Entonces, la fabricación de motores eléctricos, la fabricación de baterías, la fabricación de frenos regenerativos para recuperar cuanto más energía mejor, la fabricación de esos generadores internos dentro de los vehículos.
Sean pilas de combustible, serán microturbinas, serán motores rotativos, yo qué sé, qué es lo que será. Pero eso son componentes del automóvil y de alguna manera hay que aprovechar esa oportunidad. Bien, un proyecto muy destacado, supongo que lo comentará después Rafael, pero es el proyecto, por ejemplo, aquí lo veis, el proyecto Accentuol, es uno de los proyectos, esta mañana he tenido una reunión sobre este proyecto también. De alguna manera es un proyecto muy importante porque ya incluye la movilidad eléctrica dentro de un proyecto mucho más allá, que es lo que se llaman las Smart Grids, las redes inteligentes, lo que va a ser las redes inteligentes del futuro de la energía. Y el vehículo eléctrico está llamado a jugar un papel ahí. No olvidemos que el vehículo eléctrico, en definitiva, y las baterías son una fuente de almacenamiento de energía, y la energía eléctrica, cuando la producimos, la tenemos que consumir. Por tanto, el sistema de regulación del vehículo eléctrico de cara al futuro, incluso para que el vehículo, hasta el vehículo, pueda incorporar energía a la red, es un tema a tener en consideración. Y bien, termino, de alguna manera, un poquito con estas conclusiones. Como veis, yo creo en el vehículo eléctrico, yo creo en la movilidad eléctrica, yo creo que la movilidad eléctrica está llamada a jugar un papel a futuro, claramente. Pero no por nada, ni por pajaritos, ni ecología, ni no sé qué, ni que se acabe el petróleo. Porque es más eficiente. Porque es mucho más eficiente. La tecnología nos adaptará un poquito y tardaremos y nos tendremos que cambiar muchos el chip a la hora de utilizar un vehículo o no. Lo decía la fórmula anterior de los holandeses. Bueno, si yo no hago más de 60 kilómetros diarios el 90% de los días, ¿para qué coño quiero yo un coche que me pueda hacer 1.200 kilómetros? De alguna manera están aplicando la lógica, y esa lógica acabará llegando. Hay un elemento que no he sacado aquí, pero que tiene que ver mucho con el tema de emisiones, y es la calidad del aire de las ciudades. Ojo, ojo, porque eso probablemente va a ser otra de las llaves que va a hacer que la movilidad eléctrica avance más rápido de lo que nos creemos. Porque cuando ya las ciudades lleguen a un momento en que pongan una serie de límites de verdad a los niveles de contaminación de las ciudades, y no hablo de CO2, estoy hablando de otro tipo de contaminantes, ahí sí que va a entrar el vehículo eléctrico en serio, no solamente en la movilidad personal, en la movilidad del coche, sino en la movilidad también del transporte público y todo lo que tenga que ver con mercancías urbanas, etcétera. Hay un campo interesante. Poco más, no tengo más tiempo, aquí tenéis unos datos y simplemente una referencia, lo veis ahí. En noviembre de 2013 se celebra en Barcelona, entre el 17 y el 20 de noviembre, el Electric Vehicle Symposium. Es el más importante evento mundial de vehículo eléctrico que se celebra. Cada año va rotando. Ha estado en Estados Unidos, ha estado en Asia y ahora toca Europa. Bueno, pues este año toca Barcelona. Sin duda os digo, que al que le gusten estos temas, tiene que aparecer por allí. Porque ahí va a estar todo el mundo que se está moviendo en este tema, de China, Japón, Corea, de donde queráis, Alemania, Francia, por supuesto España también. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de deciros que ahí está, y además, al poco tiempo y en un día coincide con el Smart City Expo, precisamente lo que os hablaba anteriormente de concepto de ciudad inteligente, redes inteligentes. Y nada más, perdonad las prisas, pero en fin, la verdad es que hay poco tiempo para esto.